¿Qué tal? Mi nombre es Omar Ramírez Cárdenas, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Querétaro, del grupo ITA 47, y a continuación les presentaré el problema 4, maniobra para prensa de función inyectada. Descripción del proceso. El ciclo que debe realizar la máquina es el siguiente: cierre del molde, dosificar el plástico fundido a inyectar, inyección del plástico, pausa para que no queden burbujas de aire en la pieza, entrar nollos para configurar pieza, pausa para permitir la solidificación, abrir nollos, abrir el molde y expulsión de la pieza antes de comenzar un nuevo ciclo. En la figura que se ve en la parte inferior se muestra una ilustración del proceso a controlar. Y conforme lo que nos muestra el graph, tenemos nuestras tablas de entradas y nuestras tablas de salidas. Para las entradas dice que tenemos finales de carrera. Para el cilindro A se encuentra F1 y F2 al principio y al final de la carrera. Para el cilindro B tenemos F3, que se encuentra al final de la carrera del cilindro. F4 y F5 son los finales de carrera para la colocación de los nollos. Los actuadores son el cilindro de avance y retroceso, que es A. Cada uno se controla por una salida distinta. Al igual que el cilindro B, tiene su avance y retroceso. El cilindro C, que son los nollos, que tiene su avance y retroceso. Y la bomba, que simplemente se enciende o se apaga en el mismo puerto de salida del PLC. Para este ejemplo vamos a tomar los mismos nombres que se tienen en la tabla al momento de dibujarlo sobre nuestro diagrama de estados. Por lo que podemos ver que tenemos nuestro diagrama de estados basado en el GraphSet nivel 2. La única entrada que no se contempla en el sistema de GraphSet que nosotros estamos contemplado es el botón de Start, por lo que sin importar el orden en el que se encuentran las variables, si estén encendidas o no, al momento de presionar el botón de Start nosotros apagamos todo el sistema, y cuando se suelta el botón lo que nos dice es que la bomba debe de encenderse, que es lo que nos marca en el primer ciclo. Aquí estamos encendiendo la bomba. Acto seguido revisamos que F1 esté presionado, que es el inicio de la carrera del cilindro A, y el problema nos dice que en cuanto se arranca el sistema, enciende la bomba y luego el cilindro A sale para cerrar el molde. Activamos el cilindro A y esperamos a que F2, que es el final de carrera de A, se active, indicándonos que se cierra el molde. Cuando el molde se encuentra cerrado, se dosifica el plástico a inyectar mediante el cilindro B, por lo que una vez que el molde se cierra, activamos B y lo dejamos activado hasta que se activa su final de carrera, que es F3, como lo está mostrando el gráfico en esta parte de aquí. Se activa B y se espera que se active F3. En cuanto F3 se activa, se regresa el cilindro B a su posición de reposo, y el problema nos dice que debemos esperar un tiempo para esperar que todas las burbujas y todo el aire salga del molde. En el problema no indica que tengamos un sensor que nos avise cuando el cilindro B regrese a su posición de reposo, por lo que esta instrucción debe de estar también contemplada en el tiempo que se espera para que todas las burbujas salgan del sistema. Para este caso, como no se especifica un tiempo determinado, le dimos 5 segundos. Una vez que se cumplen los 5 segundos, lo que sucede es que los nollos se posicionan. Lo que hacemos es activar los nollos, y una vez que están posicionados nos va a avisar su final de carrera, que es F5, y después de que se ponen en su posición de fin de carrera, seguimos activando los nollos y lo que hacemos es esperar otro tiempo para poder garantizar que la pieza se solidifique
y después de eso lo que nos pide el sistema es que regresemos el cilindro A, regresemos el cilindro de Noyos y esperemos a que A llegue a su posición inicial con F1 y Noyos de la misma manera con F4 antes de volver a iniciar otro ciclo nuevamente. Para el desarrollo de esta práctica se creó la siguiente HMI, en la cual tenemos una pestaña, una ventana principal, donde se muestra el logotipo de la escuela, la hora actual, la fecha y dos botones que nos llevarán a las ventanas de automático o el menú de entradas y salidas. Si yo doy en automático puedo ver un botón de Start con su lámpara que indica cuando el botón está presionado y un botón de Stop que me indica cuando el botón de Stop está presionado. Esto simplemente para corroborar que los botones están siendo presionados, que están siendo censados por el sistema. Si yo voy al menú de entradas y salidas, me lleva a un menú donde, aparte de poder seleccionar las entradas o las salidas que me dirige a esas ventanas, también puedo regresar a la ventana principal o al modo automático directamente desde aquí. Cuando yo doy clic en la ventana de entradas, podemos ver lámparas que son 5 lámparas que concuerdan con las entradas que nosotros tenemos en el sistema que vimos en la presentación anterior, que corresponden a el cilindro A en su posición inicial, el cilindro A en su posición final, cilindro B en su posición de reposo, los Noyos arriba y abajo. Estas lámparas se encenderán cada que la señal de entrada se detecte en el sistema, al igual que tenemos también un menú de salidas en donde las lámparas se encienden cada que detectan cada una de las salidas que nosotros también mencionamos desde la presentación anterior. Por lo que si nosotros vamos a nuestra máquina de estados, podemos observar que actualmente nos encontramos en el estado 0. Si yo voy a mis entradas, todas las entradas se encuentran apagadas. Y entonces si yo de mi main me desplazo automático y yo presiono mi botón de Start, se va a quedar enclavado aquí para poder visualizar las entradas. Vamos a ver que la etapa de arranque se encuentra iniciada y en mi máquina de estados yo me encuentro en el estado 1 y me voy a quedar aquí hasta que el estado se haga 0. Si recordamos en este estado y en el estado 2 todas las salidas se encuentran apagadas, por lo que si yo me voy a mi pestaña de salidas, todo se va a encontrar apagado hasta que yo suelte mi botón de Start en el modo automático. Voy a entrar a salidas, voy a salidas, nos vamos a arranque y ahora dice que nos encontramos en el estado 2. Ahora, ¿por qué aún no arranca nada del sistema? Porque el diagrama de estados nos decía que en las entradas F1 debería estar en alto antes de poder arrancar el cilindro para garantizar que estuviera en su posición de inicio. Entonces F1 lo forzamos. Ahora, aquí en las entradas yo puedo ver que F1 está presionado. En mi máquina de estados ya me encuentro en el estado 3. Y entonces, conforme a lo que nos decía en el estado 3, A debería estar avanzando. A es igual a 1. De aquí la máquina de estados estando en el estado 3, ahora me dice que F2 es el que se debe de presionar, que es el final de carrera del cilindro A. Entonces apagamos esta bandera.
escribimos los valores de final de carrera. De igual manera volvemos a tener el censado de este lado. Y con esto ya pasamos a nuestro estado 4, en el cual el cilindro B ahora avanza. Y aquí podemos ver que nos encontramos en el estado 4. Cuando nosotros cambiamos al estado 5 por medio del timer, que se va a activar hasta que entremos al estado 5, cuando F3 se presione, vamos a tener el timer contando. Voy a presionar F3. Y ahora en la máquina de estados, lo que va a pasar es que empieza a contar el timer. Cuando llegue a los 10 segundos, lo que va a pasar es que nos vamos a brincar al estado 6. Aquí ya estamos en el estado 6. Y en el estado 6 lo que nos dice es que los noyos están saliendo. Si yo me voy a mis salidas, me dice que los noyos están avanzando. Ahora yo en mis entradas debo de apagar también el cilindro B, el reposo que me está marcando aquí. Y me dice que ahora debo de presionar F5 para poder brincar al estado 7, que es el que me marca que los noyos ya llegaron a su posición final. Y se tiene un timer que ya se terminó de 10 segundos. Y eso me hace brincar al estado 8, que es este que tenemos aquí. En el estado 8 lo que dice es que tenemos el retroceso de A y el retroceso de los noyos, por lo que aquí nuestras lámparas indican el retroceso de A y el retroceso de nuestros noyos. Cuando yo presione nuevamente los sensores de inicio de carrera de A y de los noyos, vamos a regresar al estado 2. Por lo que ahora yo voy a mis entradas. Y presiono F1 y F4 para indicar que el sistema está en reposo. Si yo me voy a mis entradas, vemos que están en su posición de inicio. Y como el sistema 2 me pide que F1 esté presionado para volver a iniciar el ciclo, ya debió haber brincado al estado 3. Por lo que entonces en nuestras entradas yo debo de tener en nuestras salidas debo de tener el avance de A. Aquí en la máquina de estados nos indica que debe estar en estado 3, y si yo quiero parar el sistema, simplemente en mi ventana de automático, lo que debo de hacer es darle un stop al sistema. Y con esto mis estados regresarían a 0 y volveríamos a tener todo en 0. Regreso a mi pestaña automático, voy a principal, entradas y salidas. Mis entradas, estas están encendidas porque son las posiciones de inicio, y tenemos las salidas donde están apagadas. Y con eso sería todo.